Ansiedad y ataques de pánico. ¿Cómo confiar en Dios cuando tienes miedo? Por Jocelyn Wallace. Rubén tenía que descubrir cómo lograr mantener contento a Jorge, su jefe. Jorge parecía evitarlo, y las veces que se veían, todo lo que Rubén hacía parecía molestarle. Jorge siempre le estaba preguntando por qué no había completado antes ciertos proyectos, y lo cargaba de trabajo. Como solo faltaban 2 meses para Navidad, Rubén no podía darse el lujo de perder su trabajo. Pensó, ¿cómo podríamos comprar regalos de Navidad, Carla y yo? Sin mi trabajo, seguro que perderemos la casa. ¿Cómo reaccionarían Carla y los niños ante eso? ¿Sobreviviría mi matrimonio? Rubén no podía permitir que eso sucediera. Tenía que conservar su trabajo. Con desesperación, revisó todo su trabajo, releyendo cada correo electrónico que su jefe le había enviado. Durante el último mes. Se pasó el resto del día intentando trabajar y preocupándose por todo lo que podía salir mal. ¿Y si mi jefe no está satisfecho con los informes que preparé para la reunión importante de la semana pasada? ¿Y si cometí algún error de cálculo? ¿Qué pasa si mi error termina costándole a la empresa miles de dólares? ¿Y si me despiden por mi error? Cuando llegó a su casa al final del día, estaba agotado. Tenía un dolor de cabeza terrible, los músculos tensados, y apenas pudo concentrarse durante la cena con su familia. Carla le preguntó qué sucedía, pero su única respuesta fue que había tenido un día difícil en el trabajo. La mente le iba a toda velocidad por la ansiedad y se preguntaba cuánto estrés más podría soportar. El intento de mantener feliz a su jefe, que era imposible de complacer, lo estaba llevando al borde de un colapso. A pesar del nudo que tenía en la garganta, Mia tragó saliva y se preparó para lo peor. Ya sabía lo que venía. Había aprendido a manejar esos episodios sola en su casa, pero ahora estaba en el medio del supermercado. El corazón le estaba empezando a latir con fuerza y le costaba respirar. La cabeza le daba vueltas y se le nublaba la visión. Intentó empujar su carrito rápidamente hasta la caja para salir de la tienda antes de que todo empeorara. Pero cuanto más caminaba, más sentía que el mundo se cerraba sobre ella. Tenía muchísimo miedo y ni siquiera sabía por qué. Empezó a sentirse mareada. El corazón le latía con mucha fuerza y comenzó a sentir un hormigueo en los dedos de las manos y los pies. Se preguntó si se estaría muriendo o si estaría a punto de tener un ataque al corazón, o tal vez se estaba volviendo loca. Sabía que no llegaría a pasar la caja, así que corrió hasta la parte trasera de la tienda lo más rápido que pudo. Ya casi no podía respirar. No podía ver con claridad. No sentía ni las manos ni los pies y sabía que, en unos 3 segundos, empezaría a vomitar. Llegó al baño justo a tiempo. Después, se sentó en el suelo, se tomó la cabeza entre las manos y lloró. Se preguntó, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy hecha un desastre? ¿Qué es lo que tanto me altera? Se quedó allí llorando durante 15 minutos. Después se levantó lentamente, dejó su carrito y se arrastró hasta su auto y condujo a su casa. Una vez ahí, se metió en la cama y durmió 3 horas. No podía seguir viviendo así. Pero ¿cómo podía controlar sus sentimientos de pánico? ¿De dónde vienen la ansiedad y el pánico? Quizá te identifiques con Rubén y Mia, con temores que te llenan la mente o incluso con la experiencia aterradora de un ataque de pánico hecho y derecho. Sufrir ansiedad y ataques de pánico puede hacernos sentir incapacitados. Los sentimientos de temor y pánico son sumamente reales y fuertes y parecen imposibles de resolver. La ansiedad y el pánico parecen surgir de la nada. Ni siquiera sabes qué estás pensando y de repente entras en pánico. El problema empieza poco a poco, pero si no se trata, la ansiedad y el pánico pueden afectar toda tu vida.
Quizá incluso sientas que tienes miedo de tener miedo. Tal vez empieces a preocuparte que puedas tener algún problema médico extraño que provoca tantos síntomas físicos raros. Antes de abordar el problema de tu ansiedad, es importante entender qué son los ataques de pánico y cómo afectan al cuerpo humano promedio. La ansiedad se define como un estado de intensa agitación, incertidumbre y temor que resultan de la expectativa de un evento o situación amenazadores, a menudo al punto de desestabilizar el funcionamiento físico y psicológico. Parece un trabalenguas, pero en esencia significa que tienes tanto temor o aprensión de que algo malo suceda que te afecta físicamente. A veces, la ansiedad puede estar ligada a un pensamiento o situación en particular. Otras, quizás no haya una conexión evidente con nada de lo que ocurre en tu vida. A medida que se acumulan los pensamientos ansiosos y se apilan los malos resultados que anticipas en tu mente, puedes sentirte paralizado al no saber qué hacer ni cómo manejar la situación en la que estás o los sentimientos y pensamientos horribles que te llenan la mente. A medida que los pensamientos ansiosos se van agrandando, los posibles resultados negativos se vuelven cada vez más peligrosos. Cuando menos te das cuenta, te encuentras aterrorizado porque no hay ninguna solución para todos los peligros posibles que tu mente creó. ¿Te suena familiar? Cuando empezamos a entrar en pánico, las hormonas del estrés, que se producen de manera natural, disparan procesos físicos normales que pueden hacer que nuestro cuerpo también se sienta paralizado. Dios ha preparado nuestros cuerpos humanos de una manera maravillosa para que puedan manejar la vida. En el caso de que una situación peligrosa se cruce en nuestro camino, nuestros cuerpos están diseñados para evaluar la situación y prepararse casi de inmediato para pelear o para huir del peligro. El cuerpo humano promedio, en su funcionamiento normal, puede recibir el estímulo del sistema nervioso para prepararse en apenas segundos para manejar una emergencia. Cuando estás ansioso y experimentas tu aprensión, tu cuerpo puede empezar a responder físicamente a sentimientos cada vez mayores de peligro. Tu mente llega a la conclusión de que hay una amenaza real que debe evitarse, pero tu cuerpo no entiende cuál es, porque no hay nada físicamente enfrente de tus ojos que exija tu atención. Tu mente cree que hay algún peligro inminente y tu cuerpo no puede resolver cómo abordarlo. Así que se bloquea y experimenta la reacción física del funcionamiento normal del sistema nervioso cuando ha sido preparado para escapar de una amenaza peligrosa. En esos casos, la respuesta corporal plena se llama ataque de pánico. Un ataque de pánico se define como un periodo de tiempo singular de temor o incomodidad intensos, en el cual 4 o más de los siguientes síntomas aparecen de manera abrupta y alcanzan un pico dentro de los 10 minutos. Palpitaciones, latidos fuertes o ritmo cardíaco acelerado, sudor, temblores o estremecimientos, sensación de falta de aire o ahogo, sensación de asfixia, dolores o incomodidad en el pecho, náuseas o dolor abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, estar ajeno a uno mismo, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a la muerte, parestesia, entumecimiento o sensación de hormigueo, escalofríos o sofocos. Esto fue lo que experimentó Mia cuando estaba en el supermercado, y la dejó sintiéndose exhausta y avergonzada. No estaba segura exactamente de qué había ocasionado el ataque de pánico, porque se había acostumbrado a pensar de una manera temerosa. En realidad, un pensamiento insignificante y al parecer inofensivo sobre lo que le costarían sus víveres se convirtió rápidamente en una preocupación ilógica de que se le acabaría el dinero, perdería su casa y tendría que terminar en bancarrota, lo cual era uno de sus mayores temores.
Cada vez que empezaba a pensar en el dinero, miedos fuertes de no poder cuidarse a sí misma resultaban en una experiencia física de pánico. Cuando estaba en el supermercado, el proceso mental ansioso se desató con tanta rapidez que ella no pudo distinguir de dónde provenía el temor, hasta que se calmó. Rubén no experimentó la misma clase de reacción física que Mía, pero sus ansiedades sobre el trabajo hicieron estragos en él, tanto físicas como relacionales. Al igual que Mía, su ciclo de ansiedad empezó con un pensamiento aislado sobre algo que podía suceder en el futuro, que su jefe exigente lo despidiera, y se disparó hasta transformarse en una actividad desenfrenada y al final infructuosa que lo dejó agotado física y emocionalmente. Sus temores lo frustran, pero no sabe cómo despojarse de su ansiedad, dar gracias por su trabajo y disfrutar de su familia. La cura de Dios para la ansiedad. Cuando lees en la Biblia que la ansiedad abate el corazón, en Proverbios 12, versículo 25, se hace evidente que Dios entiende la ansiedad. Cuando experimentas ansiedad, sientes un peso que te agobia. Todo te parece pesado, opresivo, incomprensible e inmanejable. Esta es una descripción acertada de cómo se siente vivir sin una relación con Dios. No somos todopoderosos. No somos omniscientes. Sin Dios, nuestra vida es intimidante y descontrolada, porque vivimos en un mundo donde las cosas malas pueden suceder y suceden. Felizmente, Dios ha diseñado una cura perfecta para la ansiedad. En Cristo, hay un lugar seguro donde llevar tus preocupaciones y temores. Cristo ha pagado por los pecados que te separan de Dios e hizo posible que te acercaras confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Cuando confías en Cristo para hallar perdón, te transformas en un hijo amado de Dios. Ahora, todas las promesas de la Biblia sobre cómo Dios cuida a sus hijos son tus promesas. El mundo puede igualmente parecer un lugar aterrador, pero cuando sabes que Dios es tu Padre Celestial y que Jesús es tu Salvador, puedes estar seguro de que sin importar qué suceda, podrás acudir a Dios para encontrar consuelo, ayuda y protección, y de que nunca te abandonará. Muchas veces, cuando el temor se transforma en ansiedad, llegamos a la conclusión de que Dios no es lo suficientemente bueno o poderoso como para detener algo que terminará dañándonos. En muchos casos, nuestra ansiedad se debe a que hemos decidido que somos la única persona a la que podemos confiarle nuestra seguridad. En última instancia, estos pensamientos consideran a Dios como alguien que está desconectado de nosotros y que no obra para nuestro beneficio. Sin embargo, conocer a Jesús como tu Salvador evita que estés desconectado de Dios en medio de tus temores. La cruz de Cristo prueba que Dios es todo amor. Entregó su vida por ti. La resurrección muestra que Dios es todopoderoso. Venció a la muerte. Así que cuando te sientas ansioso y con miedo, en vez de intentar luchar por tu cuenta contra tus pensamientos aterradores, acude a Jesús. Descubrirás que el Señor es completamente digno de confianza. Confía en el Dios que se preocupa por ti. El apóstol Pedro les dijo a los creyentes que sufrían que echaran toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ellos. Por donde quiera que mires en la Biblia, Dios le da a su pueblo imágenes que describen las maneras en las que se ocupa por su pueblo. Según el Salmo 91, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Nos salva de nuestros enemigos, nos protege bajo sus alas y nos ayuda a no temer, porque está con nosotros cuando lo invocamos. Hebreos 7:25 afirma que Dios puede salvar a aquellos que se acercan a Él.
En Isaías 40:11, descubrimos que Dios nos cuida como un pastor amoroso, tomándonos en sus brazos, llevándonos cerca de su corazón y guiándonos con delicadeza. Incluso en medio de valles de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque Dios está con nosotros. Dios realmente se interesa por sus hijos. La próxima vez que estés lleno de miedo, en vez de intentar resolver todo, solo, o enfrentar tus temores por tu cuenta, acude al Señor, que se preocupa por ti, y pídele ayuda. No solo a veces tememos que Dios no se interese en nosotros o quiera lo mejor para nosotros, sino que por momentos tememos que no sea lo suficientemente grande o poderoso como para intervenir. Isaías 40 utiliza un hermoso lenguaje para ayudarnos a entender cuánto más grande es Dios que nosotros, y describe cómo sostiene al mundo en su mano. Llama a las estrellas por su nombre y da fortaleza al cansado. La próxima vez que tengas miedo o estés preocupado, ve afuera y mira las estrellas. Recuerda que el Dios que creó las estrellas y conoce sus nombres se interesa por ti. La mejor cura para la ansiedad es aprender a confiar en este Dios, que es lo suficientemente bueno como para interesarse en tu temor más complejo y lo suficientemente grande como para liberarte de cualquier mal que pueda dañarte. Esto no significa que nunca te vaya a pasar nada malo, pero en Cristo Jesús, Dios se ocupó de nuestro peligro más grande y real, la separación de Él, y nos libró de nuestro sufrimiento. Cuando luches con el temor y la ansiedad, recuerda que Dios está contigo y a tu favor, y que planea usar tu sufrimiento para ayudarte a experimentar su amor de manera aún más personal, mientras te ayuda a parecerte cada vez más a Cristo. Buscar a Dios primero. Jesús afirma que el cuidado de Dios por las flores y las aves no es nada comparado a la manera en que se ocupa de nosotros. La próxima vez que veas un ave, detente y piensa en cómo Dios le provee alimento. La próxima vez que veas una flor, detente y piensa en cómo Dios la viste. Jesús utiliza estos ejemplos sencillos para mostrarnos que la vida se trata de mucho más que las cosas que nos preocupan, como la comida y la vestimenta, o incluso que si se suplen nuestras necesidades de la forma que mejor nos parece. Jesús nos invita a buscar primero a Dios, su reino y su justicia, y a confiarle nuestra vida y nuestros problemas a Él. Cuando nos abruma la ansiedad, en general estamos haciendo lo opuesto. Nos estamos preocupando por nuestra vida y nos angustia que las cosas no vayan a salir bien. Intentamos resolver cómo estar a cargo, porque no confiamos en que Dios proveerá lo que creemos que más nos conviene. En cambio, intentamos ansiosamente resolver cómo cuidarnos solos, convencidos de que sabemos qué es lo mejor. Pero incluso mientras lo hacemos, en el fondo sabemos que no somos ni lo suficientemente fuertes ni sabios como para resolver nuestras vidas solos. Es mucho mejor acudir a Dios y pedirle ayuda. Esto es exactamente lo que Pedro nos insta a hacer. Justo antes de indicarnos que dejemos toda nuestra ansiedad sobre el Dios que se ocupa de nosotros, nos llama a humillarnos y a permitir que Dios esté a cargo. Saber lo bueno que es Dios y que puede establecer un plan perfecto para nuestra vida, nos permite arrojar nuestras ansiedades sobre Él, en vez de intentar cargar con todo nosotros solos. Confiamos en que nos ama y hará solo lo mejor para nuestra vida. El objetivo de Satanás es intentar convencernos de que Dios es un acumulador, que se niega a compartir y que se guarda todas las cosas buenas para sí. Pedro nos insta a ir en contra de este propósito de Satanás, humillándonos lo suficiente como para estar dispuestos a recibir el plan de Dios para nuestra vida, incluso si eso implica sufrir. El pasaje termina con un recordatorio de que el Señor es todopoderoso y tiene el control supremo sobre nosotros y nuestra vida, ahora y siempre.
podemos confiar en Él en medio del sufrimiento, porque Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Como amado Hijo de Dios, tienes acceso a toda clase de asistencia que te ayudará a entender y a resolver tu ansiedad. El Espíritu Santo viene a vivir en tu interior para darte poder para vivir una vida piadosa y ayudarte a entender la palabra de Dios. Jesús mismo ora por ti a la diestra de Dios, garantizando que seas más que un vencedor mientras te esfuerzas para abrirte paso por la vida y seguirlo de una manera auténtica. En Cristo, nada puede separarte del amor de Dios. Además, te ha unido con otros creyentes a través de su muerte y resurrección, para que juntos puedan entender su amor de manera más plena y ver con claridad cómo vivir en medio de las luchas. ¿Cómo llegar al meollo de tu ansiedad? No siempre es fácil saber qué aviva nuestros pensamientos ansiosos. Sin embargo, una mirada más de cerca a los deseos, las convicciones y los pensamientos subyacentes a tu ansiedad puede ayudarte a acudir a Dios con más rapidez antes de que la experiencia de la ansiedad te abrume. ¿Qué puede haber debajo de tu ansiedad y tu temor? Puede ser aterrorizador pensar en considerar con mayor profundidad las cosas que te producen ansiedad y temor. Pero recuerda que no recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Esto nos llena de poder. Aunque tal vez te sientas esclavo de tu temor, en Cristo has sido liberado y hecho hijo de Dios. Como tal, tienes el Espíritu de Dios que mora en tu interior y te da el poder de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mientras pides ayuda del Espíritu, puedes llevar cautivos tus pensamientos ansiosos y ponerlos bajo el microscopio de la palabra de Dios. No hallarás nada en ellos que Dios no haya visto, y para lo cual no haya hecho provisión en Cristo. A medida que desarrolles tu capacidad de enfrentar bíblicamente la realidad de lo que hay en tu mente, también aumentará tu conocimiento sobre cómo manejar tu ansiedad de una forma que honre a Dios. La ansiedad indica lo que más deseas. El temor está relacionado con el deseo, así que lo que temes dice mucho sobre lo que más deseas. En el caso de Rubén y Mía, su temor revela un deseo de control, seguridad y aprobación de parte de los demás. El temor de Rubén respecto a la desaprobación de su jefe y en consecuencia de no poder proveer para su familia, lo ha llevado a convertirse en un obsesivo y adicto al trabajo, en un intento desesperado de ganar la aprobación que cree que le garantizará la capacidad de conservar su trabajo. En el caso de Mía, el temor de no poder cuidarse sola la ha llevado a preocuparse por el dinero, lo cual terminó en ataques de pánico deliberantes. El deseo de Rubén de cuidar a su familia e incluso el anhelo de Mía de cuidarse sola no tienen nada de malo. Pero cuando nuestros deseos ocupan el lugar principal en nuestra vida, hemos quitado nuestra confianza de Dios para colocarla en nosotros, donde no corresponde. Aunque Mía y Rubén han hecho que sus deseos sean más importantes que Dios, no pueden garantizar que dichos deseos queden satisfechos. Entonces, están atascados. Quieren algo más que Dios, pero saben que carecen del poder para asegurarse de obtener lo que anhelan. ¿Cuánto mejor es volverse al Dios vivo, a aquel que nos cuida incluso más que a las flores y las aves? Rubén y Mía pueden volverse a Dios arrepentidos y con confianza. Gracias a Jesús, su Padre Celestial los perdonará gratuitamente y los recibirá como hijos. Tú también puedes volverte a Jesús y darle la espalda a cualquier otra cosa que hayas puesto en un lugar superior al de Él. Puedes pedirle perdón y fe. Él te ayudará. No te desanimes si tienes que hacerlo muchas veces al día. A medida que tus temores y deseos intenten acosar tu corazón, Jesús te ayudará cuando acudas a Él.
Con Dios siempre hay misericordia y gracia para tu momento de necesidad. La ansiedad indica lo que crees en verdad. Independientemente de lo que digas que crees sobre Dios y su cuidado para ti, tu ansiedad pondrá de relieve lo que verdaderamente crees sobre Él. La ansiedad siempre está ligada a la creencia de que algo saldrá mal. Las personas no suelen sentirse ansiosas por lo que suponen que saldrá bien. Aunque Rubén y Mía afirman que creen que Dios es bueno y se ocupa de ellos, ninguno percibe que esté en medio de sus circunstancias, mucho menos que pueda proveerles lo que necesitan si pasara lo peor. Suponer lo peor sobre determinada situación es proyectar un futuro donde Dios no es soberano ni bueno. Esto es, en esencia, incredulidad. Cuando notes que no crees que Dios está contigo y que te ayudará, detente y recuerda su verdadero carácter y su presencia. Vuelve a todas las descripciones en la Biblia sobre la manera en que Dios cuida a sus hijos. En vez de estar lleno de temor, dale la espalda a tu incredulidad y pide el regalo de la fe. El Espíritu usará tu arrepentimiento para cambiar tu deseo de control y tu temor de no tener el control, para transformarlo en una sumisión voluntaria al plan redentor de Dios para tu vida. La ansiedad indica lo que piensas en verdad. Jesús prometió que su muerte y su resurrección hacen todas las cosas nuevas. Esto incluye nuestra forma de pensar. El apóstol Pablo llama a los creyentes a presentarse delante de Dios como sacrificios vivos, permitiendo que sus mentes sean renovadas a través de la gracia disponible en una relación con Cristo. Si luchas con la ansiedad y el temor, ya sabes que tu manera de pensar tiene que cambiar. Como creyentes, debemos pensar cada vez más en todo lo que es bueno y aceptable para Dios. Muchas de las cosas que se consideran durante periodos de ansiedad y pánico no son buenas ni aceptables. Son preocupaciones y temores que se basan en la suposición de que Dios no es todopoderoso, de que no tiene el control y que no se ocupará de ti ni de tus necesidades de la manera en que tú quieres. Nuestros pensamientos ansiosos giran a nuestro alrededor y carecen de la perspectiva eterna que tiene presente la gloria a la cual somos llamados y para la cual Cristo nos está preparando, incluso a través de nuestras luchas. Entonces, ¿cómo llevas cautivos esos pensamientos a Cristo? Puedes empezar evaluando tus pensamientos y viendo si provienen de Dios o del padre de mentira. Por ejemplo, si te preocupa algo del futuro, pregúntate si Dios quiere que te preocupes por tu futuro. No. Dios desea que confíes en Él para lo que necesitas hoy. Así que puedes llenar tu mente de lo que sabes que es cierto sobre Dios. Él se interesa por ti y jamás te dejará ni te abandonará. De esta manera, puedes dejar de estar engañado en tu manera de pensar y volverte a todo lo verdadero, lo puro y lo honesto. Llévale tus pensamientos a Cristo y pídele al Espíritu que te ayude a discernir qué proviene de su parte y qué no. Cuando notes falta de confianza, pídele a Jesús que te perdone y te ayude. Otra manera de entrenar tu mente es usar música de adoración. En lugar de permitir que los mismos pensamientos se repitan una y otra vez en un ciclo interminable en tu mente, escucha las palabras de Dios en música. Incluso puedes cantar mientras escuchas. Cuando Rubén empezó a entrenar su mente para que se alejara de pensamientos ansiosos y se acercara a Jesús y a la verdad de su palabra, empezó a darse cuenta de que su futuro no estaba en manos de su jefe, sino en manos de Dios. Comenzó a ver que era llamado a hacer de corazón todo lo que hacía, como para el Señor y no para los hombres, y a confiarle a Dios los resultados. A medida que su perspectiva empezó a cambiar, pudo concentrarse mejor en su trabajo y trazar límites más útiles entre el trabajo y el resto de su vida. Cuando Mía comenzó a considerar
cómo vivió Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, empezó a ver que su deseo de cuidarse a sí misma y de no pasar vergüenza era menos importante que confiar en Dios. Comenzó a considerar su ansiedad como un recordatorio de su dependencia a Dios y permitió que eso le enseñara humildad, aceptando que no tenía el control de su vida. Formas prácticas de lidiar con la ansiedad. La ansiedad y el pánico son problemas prácticos. Te preocupas por problemas reales en tu vida real. Para abordar el problema de la ansiedad, necesitas aplicar estas verdades bíblicas a cuestiones cotidianas específicas. Las siguientes son algunas de las áreas por las cuales puedes empezar. Arregla las cuentas rápidamente. Proverbios 28:1 declara que tal vez estemos llenos de ansiedad por pecados no confesados. Es importante arreglar las cuentas rápidamente respecto al pecado y confesar y arrepentirse apenas uno es consciente de que ha manejado algo de una manera que no honra a Dios. Rubén descubrió que gran parte de su ansiedad surgía de la manera en que su preocupación afectaba su desempeño laboral. Su preocupación lo llevaba a estar distraído y a esmerarse menos en sus tareas. La culpa que esto le acarreaba hacía que temiera una represalia de su jefe. Cuando le confesó esto a Dios y le pidió ayuda para vencer la tentación, empezó a sentir menos ansiedad acerca de perder su trabajo. Los temores de Mía de gastar más de la cuenta tenían sus raíces en gastos excesivos en algunas áreas de su vida. La culpa por esto la llevaba a un temor a la inestabilidad que podría resultar si sus finanzas no estaban en orden. Cuando le pidió perdón a Dios y sabiduría para administrar su dinero, sintió menos temor de que su vida se derrumbara y de terminar en bancarrota. Entrégale el control a Dios. De todas maneras, Él está a cargo. La mayoría de las personas que están llenas de ansiedad tienen el problema de intentar controlar y manipular las situaciones para garantizar que resulten de tal manera que los mantenga a salvo de ciertos peligros percibidos. Es importante evaluar con cuidado cuánto estás intentando mantener las cosas bajo control y lograr que se ajusten a tus planes. Las personas suelen ponerse ansiosas cuando piensan que sus planes están en peligro y quizá no se cumplan. Cuando notes que esto sucede, que tu oración sea la misma que Jesús hizo en el huerto del Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Presta atención a tus preguntas interiores. Lo más probable es que tu mente esté llena de incertidumbres. Muchas veces lo que podría llegar a suceder se presenta como una seguridad, pero en realidad solo se trata de proyecciones de lo que podría pasar en el futuro. Y en el futuro que percibimos, rara vez se exhiben la misericordia y la gracia de Dios. En cambio, se trata de un futuro sin esperanza donde Dios no está presente ni activo. Presta atención cuando empieces a seguir una línea de pensamiento que te lleve por ese rumbo. Si tu forma de pensar te lleva a la desesperanza y a la frustración, puedes estar seguro de que has dejado afuera a Dios y estás en pos de una ansiedad pecaminosa. Hazte preguntas sobre tus propios pensamientos. Los pensamientos que generan incertidumbres tienen la capacidad de ayudarte a descubrir por qué estás ansioso realmente. Usa esos pensamientos para ayudarte a ver en dónde se han desviado tus deseos, tus creencias y tus pensamientos. Vuelve a los pasajes bíblicos sobre quién es Dios y cómo se ocupa de ti. Recuérdate que solo Dios conoce el futuro y que ha prometido que tu futuro siempre incluirá su presencia y su ayuda. Concéntrate en crecer durante los momentos tranquilos.
Reorientar tu mente no siempre es sencillo cuando estás en medio de la ansiedad o un ataque de pánico. Por eso, es importante entrenar tu mente durante los momentos de paz. Dios nos diseñó para que pensáramos con claridad y tuviéramos sano juicio, incluso cuando la situación sea temible o peligrosa. Podemos pensar bajo situaciones estresantes o desconcertantes. Aún bajo la maldición del pecado y con los efectos a largo plazo del pecado en nuestras mentes y cuerpos, tenemos la capacidad de pensar, razonar y entrenar nuestro cuerpo y nuestra mente para que funcionen de una manera recta, útil y sabia. Una de las maneras más fáciles de evaluar tus pensamientos es ponerlos por escrito. Una forma de ayudarte a crecer es escribir un diario de pensamientos. Una vez que hayas anotado tus pensamientos ansiosos, puedes empezar a aprender y aplicar soluciones bíblicas. Incluso una semana de seguir un diario de pensamientos te ayudará a ver distintos patrones. Al principio puede ser extraño pensar en tu forma de pensar, pero una vez que empieces a observar patrones de pensamiento, observarás cómo algo en lo que estabas pensando generó pensamientos de pánico, nerviosismo, aprensión, duda, incertidumbre, temor, angustia o alarma. Usa tu diario de pensamientos para ayudarte a entender qué deseos, convicciones y pensamientos disparan la ansiedad. Una vez que puedas percibir cuáles son los verdaderos problemas, usa la escritura y el consejo sabio para plantear formas de resolverlos. La ansiedad se desarrolla porque no sabemos cómo resolver ciertos problemas y sentimos que no tenemos a nadie de confianza que sí lo sepa. Dios tiene las mejores soluciones para todos los problemas. Aprende a depender de la Biblia para hallar respuestas inequívocas a tus problemas de la vida real. Sin la ayuda de personas de confianza en tu vida, esto será difícil. Identifica amigos sabios y piadosos que puedan ayudarte a pensar en medio de tus luchas. Pídeles a otros que oren por ti. No hace falta que les cuentes a todos los que conoces sobre tus luchas con la ansiedad, pero puedes compartir tus cargas con algunas personas de confianza para que oren contigo y por ti. Quizá también quieras considerar reunirte con tu pastor o con un consejero bíblico. No olvides buscar maneras de ayudar y servir a otros. Es posible que tu ansiedad haga que te encuentres tan ensimismado que te estés volviendo egocéntrico. Cuando sirves a otros, concentras tu energía en algo externo a ti mismo. Sin duda, esto no reemplaza la necesidad de resolver los problemas, pero te ayudará a construir una nueva vida menos centrada en la preocupación y más concentrada en amar a Dios y a los demás. Cuida tu cuerpo. La ansiedad y los ataques de pánico tienen ciertos componentes verdaderamente físicos. Si aprendes a cuidar tu cuerpo cuando está lleno de ansiedad, lo más probable es que tengas mejores posibilidades de evitar llegar a un ataque de pánico pleno. Mantente alerta a las señales de advertencia de tu cuerpo de que estás entreteniendo pensamientos ansiosos sin siquiera darte cuenta. Presta atención a instancias en las que te sientas nervioso, tensado o con el estómago hecho un nudo. Permite que estos síntomas te ayuden a ser consciente de cualquier pensamiento ansioso aislado con el que tengas que tratar. Intenta aminorar la marcha para ver qué sucedía antes de que empezaras a sentirte ansioso. Esto te ayudará a llegar a la raíz de tu ansiedad y a detener el ciclo de pánico antes de que comience. Cuando estés convencido de que estás en peligro, hay hormonas que empiezan a bombear por tu cuerpo para prepararlo para luchar o huir. Aun si das un paso al costado y le entregas a Jesús tus ansiedades y tus temores, tal vez descubras que a tu cuerpo le lleva un tiempo volver a aprender a manejar el temor. Has tenido el hábito de reaccionar de inmediato y deberás aprender de nuevo cómo funcionar. Mientras tanto, puedes experimentar agitación, varias idas al baño para aliviarte o una sensación de malestar estomacal. Lo más probable es que estos síntomas disminuyan a medida que aprendas a manejar el estrés y la ansiedad de manera bíblica
Pero incluso si los síntomas no desaparecen por completo, puedes aprender a confiar en que Dios está contigo. Puede parecer algo básico, pero otra buena manera de cuidar tu cuerpo es respirar lenta y profundamente cuando estés ansioso. Cuando sientes que estás a punto de entrar en pánico, aprende a detenerte y a respirar profundo y despacio. Muchos síntomas físicos son causados o agravados por falta de oxígeno, provocada por una respiración rápida y superficial en medio de un ataque de pánico. Acuéstate en el suelo, eleva las piernas y concéntrate en respirar profundo y despacio, llenando bien los pulmones. Tómate el tiempo necesario para controlar tu respiración, para darle suficiente oxígeno a tu sistema. Y después, permite que tu mente enfrente cualquier pensamiento de ansiedad que pueda haber disparado semejante reacción de pánico. Quizá quieras considerar hacerte un chequeo médico. Los ataques de pánico generan una sensación similar a la que tal vez imaginas que se tiene con un ataque al corazón. Muchas veces se confunde un ataque de pánico con alguna condición médica más grave o que amenaza la vida. Si experimentas los síntomas físicos enumerados al principio de este minilibro, es importante que un médico investigue para asegurarse de que no haya ninguna condición médica grave de fondo. Aprender a manejar la ansiedad y el pánico puede ser una gran bendición. Hay muchas causas detrás del temor, la preocupación, la ansiedad y la irritabilidad. Mientras lidias con la ansiedad y el pánico, descansa en lo que afirma el Salmo 34 sobre Dios. El salmista declara que los ojos del Señor están sobre los justos y que sus oídos están atentos a su clamor. Cuando los justos claman a Dios, Él escucha y los libera de todas sus angustias. Él está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que tienen el espíritu hecho pedazos. Como tienes un Padre Celestial amoroso, puedes esperar confiado que escuche tu clamor por ayuda y que te libre de las ansiedades que se han apropiado de tu vida. Si este video te ha gustado y ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartirlo con aquellas personas que consideres les será de ayuda. Sigamos predicando el Evangelio a tiempo y destiempo. Somos siervos y testigos. Que Dios te bendiga.